Capítulo 1. El poder oculto de las plantas regeneradoras del suelo. Cuando pensamos en el cuidado de la tierra, solemos imaginar fertilizantes, técnicas de labranza o métodos modernos de agricultura. Sin embargo, lo que muchas veces olvidamos es que la naturaleza lleva millones de años creando sus propios mecanismos de regeneración. Y uno de los más asombrosos está frente a nuestros ojos: las plantas. Existen especies vegetales que no solo crecen para su propio beneficio, sino que cumplen un papel silencioso y profundo en la recuperación de los suelos. Son las llamadas plantas regeneradoras o cuidadoras del suelo. Su función no es únicamente producir flores, frutos o sombra. Van más allá, aportando nutrientes, protegiendo de la erosión, enriqueciendo la biodiversidad microbiana y devolviendo vida a espacios que parecían estériles. ¿Por qué el suelo necesita ser regenerado? El suelo no es solo tierra, es un organismo vivo, un entramado de minerales, microorganismos, raíces, aire y agua que juntos sostienen la vida vegetal y, por extensión, toda la vida en el planeta. Sin embargo, este equilibrio es frágil. El uso intensivo de la agricultura industrial, los químicos, la deforestación y las malas prácticas de manejo han reducido la fertilidad natural de la tierra. Un suelo agotado pierde su capacidad de producir alimentos sanos, se vuelve más propenso a la erosión y termina convertido en un espacio árido e inerte. Aquí surge la gran pregunta: ¿cómo devolverle vitalidad al suelo sin depender de químicos? La respuesta está en las plantas que saben conversar con la tierra. Las plantas como arquitectas de la fertilidad. Cada especie vegetal interactúa con el suelo de forma particular. Algunas tienen raíces profundas que rompen capas compactadas y permiten la entrada de agua y oxígeno. Otras atraen microorganismos beneficiosos que fijan nitrógeno o descomponen materia orgánica. También existen aquellas que, al morir, dejan tras de sí un rico aporte de biomasa que se convierte en abono natural. Lo fascinante es que este proceso no requiere maquinaria costosa ni tecnología compleja. Solo la observación de qué especies cumplen mejor esta función en cada entorno. En este punto, la agricultura tradicional y la sabiduría campesina han jugado un papel fundamental, pues desde hace siglos se identificaron cuáles plantas regeneran y cuáles desgastan la tierra. El porqué detrás de la regeneración. Lo que hace que estas plantas sean esenciales es su capacidad de trabajar en varios niveles a la vez. A nivel físico, descompactan, cubren y protegen el suelo de la erosión causada por el viento y la lluvia. A nivel químico, fijan nutrientes que de otra manera se perderían, como el nitrógeno atmosférico. A nivel biológico, alimentan la vida invisible que vive en la tierra: hongos, bacterias y lombrices que transforman la materia orgánica en fertilidad. Cada una de estas funciones responde a una lógica ecológica. El suelo necesita ser un sistema dinámico y las plantas regeneradoras actúan como motores de esa dinámica. Ejemplos iniciales de estas aliadas. Aunque en los próximos capítulos profundizaremos en 20 plantas específicas, en este primer capítulo basta con conocer algunas para abrir el panorama. La alfalfa, con raíces profundas que llegan a niveles insospechados, moviliza nutrientes escondidos en capas bajas y los lleva hacia arriba. El trébol fija nitrógeno, devolviendo a la tierra uno de los nutrientes más esenciales para la vida vegetal. La mostaza, además de aportar biomasa, actúa como biofumigante natural, controlando plagas del suelo. El girasol, con su porte alto y su raíz vigorosa, estructura el suelo y atrae polinizadores. Estas plantas nos muestran que no es necesario recurrir a químicos sintéticos para devolver la salud a la tierra. La naturaleza ya diseñó a sus propios guardianes. Un pacto silencioso entre plantas y suelo. Cuando un agricultor, un jardinero o simplemente alguien que cuida un pequeño huerto decide sembrar estas especies, está entrando en un pacto silencioso con la tierra. No se trata solo de buscar cosechas más abundantes, sino de construir resiliencia a largo plazo. Un suelo vivo no depende de adiciones externas constantes, porque es capaz de regenerarse y nutrirse en un ciclo continuo. Este capítulo inicial es una invitación a mirar con otros ojos a las plantas. No como recursos que usamos, sino como aliadas que saben más que nosotros sobre cómo mantener la vida en equilibrio. En los próximos capítulos iremos descubriendo, una a una, estas 20 especies regeneradoras, explorando no solo cómo se utilizan,
sino por qué la Tierra las necesita y qué enseñanzas nos dejan sobre nuestra relación con el entorno. Capítulo 2. El suelo como un organismo vivo y la misión de las plantas cuidadoras. Antes de hablar en detalle de las plantas que regeneran la Tierra, necesitamos comprender un principio fundamental. El suelo no es un recurso inerte, sino un organismo vivo. Esta idea puede parecer extraña a primera vista, porque solemos mirar la Tierra como un simple soporte donde crecen las plantas, una mezcla de arena, arcilla y minerales. Sin embargo, la ciencia y la observación ancestral nos enseñan que el suelo respira, se alimenta, se enferma y también puede sanarse. Cuando dejamos de ver el suelo como un objeto y lo miramos como un ser vivo, cambia completamente nuestra relación con él. Lo tratamos con más cuidado, comprendemos sus necesidades y entendemos por qué ciertas plantas tienen el poder de devolverle vitalidad. El suelo como sistema interconectado. Un suelo sano es como una gran comunidad donde cada habitante cumple un papel específico. Las raíces de las plantas aportan carbohidratos y abren caminos. Las bacterias fijadoras de nitrógeno enriquecen con nutrientes esenciales. Los hongos forman redes que conectan unas plantas con otras, creando verdaderas autopistas subterráneas de comunicación y de intercambio. Los insectos y lombrices remueven, airean y mezclan la materia orgánica. Este entramado hace que el suelo sea dinámico. No se trata de un simple soporte físico, sino de un ecosistema vibrante y en movimiento constante. Cuando este equilibrio se rompe, ya sea por químicos agresivos, labranza excesiva o sobreexplotación, el suelo pierde vida, se endurece y deja de ser fértil. Allí es donde entran en escena las plantas cuidadoras. Ellas devuelven lo que otros procesos han quitado. ¿Por qué las plantas son sanadoras del suelo? La clave está en sus raíces, sus hojas y su manera de relacionarse con el entorno. Las raíces profundas rompen capas endurecidas y llevan oxígeno y agua a zonas compactadas. Esto permite que otras especies puedan crecer después. La biomasa. Cuando estas plantas mueren o se podan, dejan sobre el suelo restos que se convierten en materia orgánica, alimentando microorganismos. La fijación de nutrientes. Algunas capturan nitrógeno del aire y lo depositan en la tierra, haciendo disponible este elemento esencial para otros cultivos. La cobertura. Al cubrir el suelo con su follaje, evitan que la lluvia arrastre la capa fértil y protegen contra la radiación solar extrema. En otras palabras, las plantas cuidadoras del suelo son como médicos naturales que conocen la receta exacta para devolver equilibrio y fuerza a la tierra. Lecciones de la naturaleza. En los bosques, nadie aplica fertilizantes sintéticos, y sin embargo el suelo se mantiene fértil durante siglos. ¿Por qué? Porque allí existe un ciclo perfecto de caída de hojas, raíces en descomposición, diversidad de plantas que colaboran entre sí y microorganismos que transforman todo ese material en fertilidad. Lo que hacemos al sembrar plantas regeneradoras es imitar la lógica de los ecosistemas naturales, permitir que la tierra vuelva a cuidarse sola con la ayuda de la biodiversidad. Esta lección nos recuerda que el suelo no necesita que lo forcemos con químicos, sino que lo acompañemos en su capacidad de autorregeneración. La misión de las 20 especies que exploraremos. Cada una de las 20 plantas que veremos a lo largo de este proyecto tiene una misión concreta dentro de este gran organismo llamado suelo. Unas abrirán caminos con sus raíces, otras aportarán nutrientes invisibles, otras actuarán como escudos contra la erosión y algunas incluso funcionarán como desintoxicadoras naturales. Entender el papel de cada planta no solo nos ayudará a elegir cuál sembrar en cada situación, sino que también nos mostrará que no hay soluciones únicas. Cada suelo, cada clima y cada comunidad necesita combinaciones distintas de estas especies para recuperar su vitalidad. Un pacto de reciprocidad. Al final, cuando sembramos estas plantas, no estamos simplemente aplicando una técnica agrícola. Estamos entrando en un pacto de reciprocidad. Ellas cuidan el suelo, pero también nos enseñan a observar, a esperar y a valorar los procesos lentos de la naturaleza. Porque regenerar la tierra no es solo una práctica agrícola. Es un recordatorio de que la vida florece cuando respetamos los tiempos y dejamos que la naturaleza hable en su propio lenguaje. Este segundo capítulo nos ha llevado a mirar el suelo como un ser vivo y a comprender la misión profunda de las plantas cuidadoras. En el próximo capítulo, comenzaremos a conocer con detalle las primeras especies regeneradoras,
sus particularidades y el porqué de su papel indispensable en la restauración de la tierra. Capítulo 3. Las primeras aliadas. Plantas pioneras que sanan y devuelven fertilidad. En este capítulo comenzaremos a caminar de la mano de las primeras especies que forman parte del grupo de 20 plantas regeneradoras. Estas son las pioneras, aquellas que llegan primero a un terreno agotado y comienzan un proceso de sanación que prepara el camino para otras. Son, en esencia, los médicos de urgencia del suelo. Al conocerlas, no debemos quedarnos solo con sus nombres o características externas. Lo esencial es comprender por qué cumplen un papel tan decisivo en la regeneración y cómo su forma de relacionarse con la tierra nos ofrece lecciones sobre resiliencia, paciencia y equilibrio. La alfalfa, la buscadora de nutrientes ocultos. La alfalfa, conocida desde tiempos antiguos como forraje para animales, guarda un poder silencioso en sus raíces. Estas pueden alcanzar profundidades que otras plantas jamás logran explorar. ¿Por qué esto es importante? Porque los nutrientes no desaparecen, sino que muchas veces se encuentran atrapados en capas bajas, inaccesibles para los cultivos convencionales. La alfalfa perfora esas capas, absorbe minerales escondidos y los devuelve a la superficie a través de sus hojas y tallos. Cuando éstas se descomponen, todo ese tesoro mineral queda disponible para el suelo. Además, al romper capas compactadas, crea pasajes naturales por donde puede infiltrarse el agua y circular el aire. Sin alfalfa, esos suelos seguirían cerrados y estériles. Con ella, se convierten en pulmones que respiran de nuevo. El trébol, el gran fijador de nitrógeno. El trébol, con su aparente sencillez, guarda uno de los secretos más valiosos para la vida vegetal: su alianza con bacterias que fijan nitrógeno atmosférico. Este nutriente es uno de los pilares de la fertilidad, pero no puede ser absorbido directamente del aire por la mayoría de las plantas. El trébol actúa como mediador. A través de pequeñas protuberancias en sus raíces, los nódulos, aloja a estas bacterias que convierten el nitrógeno gaseoso en una forma aprovechable. Así, en lugar de que el nitrógeno se pierda, queda disponible en el suelo para otros cultivos. ¿Por qué esto es fundamental? Porque nos enseña que la fertilidad no se compra en bolsas de fertilizante, sino que puede surgir de colaboraciones invisibles entre especies. El trébol nos recuerda que el verdadero poder de la tierra está en las relaciones, no en los insumos externos. La mostaza, defensora y purificadora. La mostaza no solo ilumina los campos con sus flores amarillas brillantes, sino que también protege al suelo de plagas invisibles. Al descomponerse, libera compuestos que funcionan como un biofumigante natural, reduciendo poblaciones de nematodos y hongos dañinos sin necesidad de químicos agresivos. Además, su rápido crecimiento cubre el terreno en poco tiempo, evitando que la lluvia arrastre la capa fértil o que el sol la reseque. Su función no es solo defensiva, sino también restauradora. Deja una gran cantidad de biomasa que se transforma en abono verde. El porqué de su importancia está en su doble papel. Es escudo y, a la vez, alimento para el suelo. El girasol, arquitecto de estructuras y atrayente de vida. El girasol, más allá de su belleza y su uso como cultivo de semillas, es una planta con un papel esencial en la regeneración. Su raíz principal, larga y fuerte, abre surcos profundos que oxigenan y drenan el suelo. Esa acción es como si un arado natural trabajara bajo tierra sin dañar la vida microbiana. Pero su labor no se queda allí. El girasol atrae polinizadores, aumenta la biodiversidad de insectos benéficos y aporta sombra estratégica en huertos diversificados. Al morir, su cuerpo vegetal se convierte en una fuente abundante de materia orgánica. El girasol nos enseña que la regeneración del suelo no es solo subterránea. También se trata de atraer vida hacia arriba, generando equilibrios entre suelo, plantas e insectos. Una sinfonía de colaboración. Estas 4 especies, alfalfa, trébol, mostaza y girasol, muestran cómo cada planta cumple un papel único. Una busca nutrientes, otra los fija, otra defiende y otra construye estructuras. Ninguna puede hacerlo todo sola, pero juntas forman una sinfonía de colaboración que devuelve la salud a la tierra. El gran aprendizaje está en reconocer que la regeneración del suelo no depende de soluciones mágicas ni de acciones aisladas, sino de alianzas. Las plantas pioneras no solo sanan físicamente la tierra, sino que nos recuerdan que el cuidado mutuo es la base de toda resiliencia.
En el próximo capítulo seguiremos descubriendo otras especies igualmente asombrosas, profundizando en cómo sus características biológicas se transforman en herramientas de restauración ecológica. Capítulo 4. Guardianas invisibles. Nuevas especies que alimentan, protegen y transforman el suelo. En este capítulo continuamos nuestro recorrido por las plantas que regeneran la tierra, aquellas que trabajan silenciosamente pero con una fuerza transformadora. Si en el capítulo anterior conocimos a las pioneras, alfalfa, trébol, mostaza y girasol, ahora nos adentramos en un grupo distinto de guardianas, cada una con una misión singular. Estas plantas nos muestran que la regeneración no es tarea de una sola especie, sino de una diversidad de actores que cumplen papeles complementarios. Ellas enriquecen, protegen, equilibran y transforman el suelo en formas que muchas veces pasan desapercibidas a nuestros ojos. La besa, la tejedora de fertilidad. La besa es una leguminosa humilde que, sin hacer demasiado ruido, cumple un papel central en la regeneración del suelo. Al igual que el trébol, se asocia con bacterias fijadoras de nitrógeno, pero su aporte no termina allí. Su crecimiento vigoroso genera una gran cantidad de biomasa que, al descomponerse, se transforma en un manto nutritivo. ¿Por qué es importante? Porque la besa no solo aporta nutrientes esenciales, sino que también actúa como cobertura viva, evitando la erosión y regulando la temperatura del suelo. Es, en cierto modo, una planta que teje redes de fertilidad allí donde la tierra parecía apagada. El rábano forrajero, el arado natural. A primera vista, el rábano forrajero puede parecer una simple raíz gruesa, pero su función es extraordinaria. Al crecer, penetra profundamente en el suelo compacto, creando canales que luego, al descomponerse, quedan vacíos. ¿Por qué esto es vital? Porque esos túneles permiten que el agua penetre con facilidad, que el oxígeno circule y que las raíces de futuros cultivos puedan expandirse sin obstáculos. El rábano forrajero es un arado biológico que trabaja sin maquinaria, sin combustibles fósiles y sin dañar la vida subterránea. Además, al morir, su raíz en descomposición aporta nutrientes y materia orgánica de calidad, dejando la tierra lista para renacer. La avena, la protectora del invierno. La avena, más allá de ser un alimento humano, es una gran protectora del suelo en épocas frías. Su crecimiento rápido cubre la tierra en los meses de invierno, evitando que quede desnuda y expuesta a la erosión por lluvia o viento. Su importancia no es menor. Un suelo desprotegido durante el invierno puede perder en pocas semanas lo que tardó años en construir. La avena no solo protege, sino que también, al descomponerse, enriquece la tierra con una capa de humus que servirá de alimento a los cultivos de primavera. El amaranto, el restaurador de minerales. El amaranto, considerado por muchas culturas como un grano sagrado, tiene una cualidad única: su capacidad de extraer minerales de las profundidades y acumularlos en su biomasa. Al dejar restos de esta planta en el suelo, esos minerales vuelven a estar disponibles para otros cultivos. ¿Por qué es relevante? Porque en suelos agotados, donde los nutrientes parecen escasos, el amaranto cumple el papel de puente entre lo profundo y lo superficial, trayendo a la superficie lo que estaba oculto. Además, su resistencia a la sequía lo convierte en una especie aliada frente a climas extremos, mostrando que regenerar no es solo devolver fertilidad, sino también preparar a la tierra para resistir cambios y crisis. Una red cada vez más compleja. La besa, el rábano forrajero, la avena y el amaranto son ejemplos de cómo distintas especies cumplen funciones específicas que se entrelazan en un mismo objetivo: devolverle vida al suelo. Una teje fertilidad invisible, otra perfora suelos compactos, otra protege en el invierno y otra extrae minerales ocultos. La lección es clara: la regeneración de la tierra no se logra con uniformidad, sino con diversidad. Cada planta es como una nota en una sinfonía que, al sonar en conjunto, genera la melodía de la fertilidad. En el próximo capítulo descubriremos más especies y aprenderemos cómo usarlas estratégicamente según el estado del suelo, el clima y las necesidades de cada ecosistema. Capítulo 5. El ejército silencioso. Plantas que sanan, fertilizan y regeneran en conjunto. En la naturaleza, nada actúa en soledad. Así como los bosques prosperan gracias a la cooperación invisible de raíces, hojas y microorganismos, también nuestras huertas y campos pueden convertirse en un escenario de colaboración silenciosa
donde diferentes plantas trabajan juntas. Este capítulo es la síntesis de todo lo anterior. Entender que las especies no solo cumplen funciones aisladas, sino que, unidas, forman un ejército vivo que protege, sana y reconstruye la fertilidad de la tierra. 1. El lenguaje secreto de las plantas en comunidad. Cuando sembramos varias especies regeneradoras a la vez, ocurre algo sorprendente. El suelo se transforma en un organismo colectivo. La beza, por ejemplo, fija nitrógeno. El rábano forrajero rompe las capas compactadas. La avena protege en invierno. El amaranto extrae minerales profundos. Cada una aporta algo distinto, y juntas forman un círculo de cuidados que ninguna podría lograr sola. ¿Por qué es importante esta unión? Porque los suelos degradados no necesitan solo un nutriente, sino un conjunto de procesos simultáneos. Aireación, cobertura, fijación, aporte de minerales, atracción de polinizadores y construcción de humus. La diversidad vegetal activa estos procesos como si fueran piezas de un engranaje perfecto. 1. Ejemplos de asociaciones poderosas. Beza plus avena. Mientras la avena protege del frío y cubre el suelo, la beza enriquece con nitrógeno. Juntas generan biomasa que, al descomponerse, se convierte en un abono de alta calidad. Rábano forrajero plus trébol. El rábano abre el suelo, y el trébol coloniza el espacio liberado con raíces finas que sostienen la estructura. Amaranto plus hortalizas. El amaranto da sombra parcial, atrae insectos benéficos y enriquece el suelo con minerales, mientras las hortalizas aprovechan su protección. Estas combinaciones no son casuales, responden a lo que la naturaleza ya nos enseña. En los ecosistemas silvestres siempre hay estratos de plantas cumpliendo roles distintos que se complementan. 1. El principio de resiliencia. Un suelo regenerado con varias especies es más resiliente. Esto significa que, frente a sequías, heladas o plagas, la vida en la tierra no se colapsa. Cada planta, con sus particularidades, amortigua los daños. Así, mientras una especie sufre, otra sostiene el equilibrio. ¿Por qué es clave? Porque los suelos del futuro enfrentarán desafíos cada vez más duros: climas extremos, escasez de agua, pérdida de biodiversidad. Apostar por monocultivos de cobertura es como poner todas las fichas en un solo guardián. Apostar por consorcios de plantas es como tener un escuadrón entero que nunca abandona la batalla. WONE, el ciclo de dar y recibir. Cada planta que sembramos no solo da al suelo, también recibe. La beza necesita soporte físico, que puede encontrar en la avena. El amaranto aprovecha los huecos abiertos por el rábano, y el trébol se beneficia del nitrógeno que otras leguminosas fijan. Así, la cooperación es doble. Lo que una libera, otra lo recoge. Este flujo constante convierte al suelo en un lugar de abundancia. Lo que antes era polvo estéril, ahora se convierte en un sistema capaz de respirar, retener agua y nutrir cosechas. 1. Una visión a futuro, paisajes vivos. Imagina campos enteros, donde en lugar de barbecho desnudo, se vean franjas verdes. Beza entrelazada con avena, rabanitos forrajeros perforando la tierra, amaranto de colores intensos, levantando la vista al sol. Ese paisaje no solo alimenta a quienes lo cultivan, sino que devuelve fertilidad a la tierra, protege el agua y da refugio a insectos y aves. La regeneración de los suelos no es una tarea técnica aislada, sino un acto cultural y ético. Significa reconciliarnos con la tierra, reconocer que no somos dueños, sino aliados. Y que el futuro depende de cuánto aprendamos de la cooperación que ya existe en la naturaleza. 1. Conclusión. El ejército que no descansa. Las especies regeneradoras son pequeñas guerreras silenciosas. Mientras dormimos, sus raíces fijan, perforan, cubren, absorben, dan y transforman. Ellas trabajan día y noche, sin pedir nada a cambio, solo el espacio para desplegar su misión. Cuando entendemos esto, dejamos de verlas como simples cultivos y empezamos a verlas como socias invisibles en el arte de cultivar. Y quizás ese sea el mayor aprendizaje, que la abundancia surge no de la fuerza individual, sino de la cooperación constante.